El fin de semana, una de las noticias que hablábamos la semana pasada era con el Instituto Crecer, que iba a realizar una jornada muy interesante desde allí, primero en su edificio, luego se trasladaba toda esta charla al Teatrillo Municipal, como lo estamos viendo, Ujú. con la presencia de Sergio Martínez, ¿no? El doctor Sergio Martínez, médico fisiatra, que es especialista en discapacidad pediátrica y que, bueno, estuvo realizando este conversatorio, esta charla. Ujú. Claro que sí, bueno, más que importante, recuerdan que ya veníamos hablando el mismo viernes, antes de cerrar la semana, que la primera actividad iba a ser más bien interna, ¿no? Que Mm. los profesionales, que ahí estamos viendo a una de ellas del Centro Interdisciplinario Crecer, lo aprovechan, porque todo el tiempo, ¿no? Se van capacitando, todo el tiempo van aprendiendo y después, obviamente, se abría el debate, la charla con los interesados en querer sumarse justamente a esta charla, ¿no? Estamos hablando de los terapeutas, otros médicos, Germán, los mismos Mm. docentes, porque tengamos Mm. en cuenta de la inclusión, acá los distintos docentes trabajan con chicos con determinada discapacidad, Sí, sí. entonces bueno siempre conocer especialistas como lo es Sergio Martínez, que conocen y muchísimo, ¿eh? Así que felicitaciones Y, por mm, esto. y tratar un tema muy importante como es la independencia de Ujú. la persona con discapacidad en ciertos momentos de su vida. Claro. Muy importante, un tema a tener en cuenta. Así que, bueno, tenemos material de todo esto para pasar, ¿no? Claro que sí, una misma nota que hicieron los medios de prensa con Sergio Martínez, con este mismo profesional, así que justamente habla de esta independencia de las personas con discapacidad, así que nos vamos a quedar con él. Bueno, lo vemos. En primer lugar, es un honor y agradezco esta invitación. No es fácil encontrar un centro en el interior de Córdoba que cumpla 20 años de trayectoria con un equipo de primera línea como el que tiene Crecer. La verdad que es un placer y más que motivante para venir a, a este encuentro, a estas jornadas y poder comunicar un poquito de lo que hacemos en el mundo de la fisiatría. Los médicos fisiatras somos médicos especialistas en rehabilitación. Dentro de todo ese mundo que implica la rehabilitación, yo me dedico de lleno a lo que es la rehabilitación pediátrica de pacientes neurológicos. O sea, trabajamos con chicos que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea de origen mental, motor, secuelas que puedan ser de nacimiento o adquirida. Nuestro trabajo implica sobre todo la prevención, sabiendo lo que puede llegar a pasar, las complicaciones que pueden llegar a tener, con una fuerte impronta en todo lo que tiene que ver con las futuras independencias en un niño con discapacidad que el día de mañana va a ser un adulto. Ese es el motivo de este encuentro. Si bien uno dice, bueno, pero yo no tengo un familiar con discapacidad, en realidad la discapacidad nos atraviesa a todos y en algún momento de la vida nos puede atravesar. Dicen que alrededor de una persona con discapacidad hay al menos 25 involucrados a nivel familiar en forma directa o indirecta, entonces el alcance de la discapacidad en la población en general de alguna manera está y llega y nos debe involucrar a todos. Uno nunca sabe lo que puede pasar, pensando en lo que podemos hacer como sociedad, como seres humanos, en la accesibilidad en un montón de aspectos. Más allá de eso, las independencias, volviendo al punto inicial, las independencias son un desafío para cualquier persona el día de mañana que tenga algún tipo de discapacidad y es un punto crítico. Nos cuesta mucho pensar en un niño, cuando es adulto nos cuesta mucho proyectar como profesionales, como padres, pensar en ese niño hoy con discapacidad para cuando sea adulto. Entonces, uno le pregunta incluso a los padres, ¿cómo se lo imagina a su hijo el día de mañana? Y les cuesta mucho pensarlo adulto. Esta es una invitación a reflexionar sobre eso que va a pasar inexorablemente y saber que el día de mañana van a ser adultos que se tienen que manejar solos. Ese desafío es algo que empieza desde el momento del nacimiento y no debe frenar, pensando en que se pueda manejar solo el día de mañana, porque va a venir la pregunta del millón, es ¿qué va a pasar el día de mañana cuando uno no esté? ¿Sí? Y ahí se nos congela la sangre y empezamos a dudar absolutamente de todo. Creo que todos los que somos padres pensamos en esto en relación a nuestros hijos. La pregunta se hace muy difícil cuando tenemos un hijo con discapacidad. Entonces, estamos acá como equipo, como centro, yo colaborando con Crecer para poder dar algunas
algunas respuestas, ¿sí? Algo de la experiencia, de lo que llevamos muchos años trabajando en esto para poder ayudarlos en este camino de las independencias a futuro. Mis consultas suelen ser un poquito largas, ¿sí? Yo en mi consultorio pongo turnos cada 2 horas. Lo que involucra la discapacidad en realidad son muchos temas, por lo tanto hablamos mucho de la vida, más allá de cómo está el piecito, cómo va la escuela, cómo está el equipamiento, cómo está la silla de ruedas, hablamos mucho de la vida. Y justamente uno de los mayores miedos, hay miedos puntuales, ¿sí? Y que tiene que ver con las edades. Hay miedos en un primer momento, si va a caminar o no va a caminar, si va a poder hablar, si va a poder ir a una escuela común, si va a haber la posibilidad de discriminación a nivel social o en la escuela, la sexualidad, ¿sí? Las independencias justamente, y sobre todo qué va a pasar cuando uno no está. Ese es el miedo más grande, ¿sí? ¿Qué hacemos como padre? A veces uno como padre, inconsciente o conscientemente, empieza a mirar para los costados y ver qué hermano tenemos al alcance como para ir perfilándolo para que se haga cargo. Y la verdad que es un tema crítico, ¿sí? Nadie merece llevar mochilas en la vida, por eso la propuesta siempre es el trabajar en las independencias para que los chicos no sean mochilas de nadie y se puedan manejar solos. A sabiendas de que hay situaciones en donde hay mucha complejidad desde el punto de vista cognitivo, sobre todo intelectual, que va a ser muy difícil una independencia absoluta. La verdadera independencia está en el intelecto y en la comunicación, no en las piernitas o en los bracitos, ¿eh? Entonces, ahí vienen los distintos desafíos y entender que hay que proyectarlo, hay que trabajar para esto, para que sea independiente y poder ir diluyendo un poco estos miedos que inexorablemente vamos a tener y siempre tenemos los padres en relación a todos los hijos, tengan o no tengan discapacidad. Es complejo, ¿sí? Es complejo. Podríamos hablar de problemas motrices, ¿sí? Y las dificultades a nivel de independencia. Puede haber mucha dificultad motriz, pero con algunas ayudas puntuales podemos llegar a ser bastante independientes, ¿sí? Yo tengo pacientes que no mueven absolutamente nada y tienen casas inteligentes, ¿sí? Donde dicen cortinas, luz, ¿sí? Y eso genera mucha independencia. Pero el verdadero desafío está en la discapacidad intelectual, ¿sí? Ahí está el verdadero desafío. Hoy hablaba con una familia y les contaba de un paciente mío en silla de ruedas y toda su vida estuvo en silla de ruedas, pero con indemnidad cognitiva y comunicacional, que terminó una carrera, tiene un trabajo, tiene un auto adaptado y se hizo un viaje de 32 días por Europa solo, ¿sí? En silla de ruedas, ¿sí? Decir, ¿esto tiene que ver con la motriz? No necesariamente, ¿sí? Por supuesto que hay barreras arquitectónicas y por eso es bueno trabajar en la accesibilidad en muchos aspectos en relación a la motriz, pero la verdadera independencia está en el intelecto, ¿sí? No tanto en las piernitas, ¿sí? La familia en esto es fundamental, ¿sí? Si la familia no se sube al tren en esta historia de la rehabilitación, de las independencias, de la proyección a futuro, estamos complicados, ¿sí? El principal aliado es la familia. Primero, el que ustedes estén acá es fundamental, ¿sí? Porque esto hace que se visibilice todo esto, que haya más amplitud. Cuando yo era residente, estas cosas no sucedían, ¿sí? Se hablaba poco, los chicos tendían a estar más dentro de sus hogares, no había tanta legislación para poder tener acceso a prestaciones, a rehabilitación, a poder tener una silla de ruedas como la gente, a poder acceder a todo lo que necesitan. Hoy cambió mucho eso, cambió la legislación, hay mucho más acceso, mucho más amplitud, mucho más programas, proyectos y a nivel gobierno también. No obstante, nos falta muchísimo, muchísimo. Como sociedad seguimos discriminando, seguimos teniendo barreras arquitectónicas, seguimos sin arreglar una vereda, seguimos haciendo muchas macanas, ¿sí? Como sociedad. Entonces, el poder visibilizar esto, hablar de la discapacidad, poder ayudar como sea, ¿sí? Ayuda mucho. Han cambiado mucho los tiempos, han cambiado mucho, hay muchos programas, pero todavía estamos muy lejos de algunos ejemplos que tenemos en otros lugares del mundo donde hay mucha más accesibilidad, ¿sí? Mucha más interacción e integración laboral, muchos más proyectos de inclusión, pero vamos bien. Muy bien, ahí estaba el doctor entonces Sergio Martínez en su conferencia que dio ahí en el edificio del Crecer y luego sí la charla, las imágenes que veíamos de esta charla en el Teatrillo Municipal, muy interesante. Bueno, escucharon bien lo que dijo el profesional, que todavía nos falta muchísimo. Y la discriminación está prácticamente